empezamos un nuevo año, mucha gente empieza con este ánimo de retomar cosas que reconocen que a lo largo del año pasado, pues las descuidaron. Las tradicionales son la dieta, el ejercicio, ¿ok? Y la realidad es que nosotros muchas veces dejamos desatendida nuestra salud mental. Y cuando llega el nuevo año, no es de extrañar que en el nuevo año nosotros tradicionalmente en el mes de enero tenemos uno de los meses pico en las estadísticas de suicidio, lamentablemente. Wow, enero. Sí. Wow. Sí. Esto no lo sabía. Sí, enero suele siempre estar entre el primer, segundo o a veces tercer lugar en los meses de mayor incidencia de suicidio. ¿Cuáles pueden ser los factores asociados? Se habla mucho de la idea de que tú tratas de tener una expectativa de que el año nuevo va a traer cosas nuevas. El año nuevo va a resolver unos problemas, en el año nuevo las cosas van a cambiar. Y tan pronto empieza a pasar esa primera, segunda semana de enero y nos damos cuenta de que no. O sea, solo el hecho de que haya un cambio en el día del calendario, en el año del calendario, eso no cambia mágicamente las cosas. A eso a veces entonces le añadimos que la temporada navideña suele ser también una temporada pico en el retorno al consumo de sustancias en aquellas personas que las han dejado, o un aumento en el consumo de sustancias en aquellas personas que habitualmente las usan. ¿Okay? Así que el aumento en el consumo de sustancias, principalmente el alcohol, que es una droga depresora, aumenta los niveles de depresión en la gente. Y además, mucha gente también tiene el hábito de no tener controles a la hora de hacer gastos en la Navidad. Y empiezan a sobrecargar sus créditos, y cuando empiezan a llegar las facturas en la primera y segunda semana de enero, entonces la gente empieza a elevar unos estresores y se dan cuenta de que no, el año nuevo no trae automáticamente, mágicamente, una vida nueva. Y se añade al sentido de desesperanza, se añade al sentido de frustración, se añade al sentido de dolor y mucha gente entonces terminan tomando la decisión de quitarse la vida. Lamentablemente hemos visto cada vez con más frecuencia personas que se identifican como personas de fe, que asisten a una iglesia de manera regular y que bueno, uno pensando en que son gente de fe, pues deben tener unos recursos adicionales para acogerse a ese sentido de esperanza y de lucha, y sin embargo pues también pueden recurrir al suicidio. ¿Dónde está el descuido, Angie? Precisamente era el comentario que te iba a hacer, porque hemos visto que en los últimos, vamos a decir, 2 años se ha disparado más el suicidio entre creyentes, no solamente la parte de los pastores, que la hemos discutido, ¿verdad? Bastante, sino creyentes en términos generales. Y lo que acabas de comentar es lo que todos razonamos. Como si como creyentes tenemos una vivencia con Dios, unas herramientas en el conocimiento de la palabra, unas experiencias que enriquecen nuestra vida espiritual y que trae fortaleza precisamente espiritual, emocional a nuestra vida. Ha habido un aumento donde nos estamos descuidando para que este aumento en la salud mental de un creyente, que llega en muchos casos al suicidio, por eso va en crecimiento, se esté dando como parte de lo nuevo que estamos experimentando. ¿A qué tú atribuyes dónde el creyente promedio está resbalando para que eso sea así? Pues mira, yo creo que la iglesia en general y el creyente promedio no tiene una claridad en términos de dónde están los aspectos que pertenecen a nuestra salud mental y los aspectos que pertenecen a nuestra salud espiritual. Y entonces la iglesia no es suficientemente abierta o proactiva en reconocer que la gente, de la misma manera que necesita cuidados de salud física, necesita cuidados de salud mental. Yes. Y que no todo se resuelve con las devociones espirituales. ¿Okay? Nosotros creemos en las devociones espirituales, en el poder de Dios, en la oración, en el ayuno, en el poder de la palabra, pero creemos también que hay unos
auxiliares, unos recursos que nos corresponde a nosotros accesar para cuidar y administrar este cuerpo que Dios nos dio. El cerebro es una parte importante, probablemente la parte más importante de ese cuerpo. Y el cerebro se enferma de la misma manera que se enferman los riñones, que se enferma la espalda, que se enferma el corazón, que se enferma cualquier otro órgano. ¿Okay? Y en las iglesias nosotros no tenemos ningún problema, y de hecho muchas iglesias tienen como parte regular del culto un espacio para orar por los enfermos. Y entonces vamos a hacer una oración por los enfermos, y el que tiene dolor de cabeza, y el que tiene cáncer, y el que tiene la enfermedad que sea, simple, compleja, temporera, terminal, lo que sea, pues la gente pasa al frente y hacemos oración, y hacemos estas campañas de oración, y nos comunicamos por las redes: oren por fulano, está enfermo de tal cosa. Pero sin embargo, nosotros no tenemos esa apertura para las enfermedades mentales. Wow, sí. Si la persona lo que tiene es una depresión, si la persona lo que tiene es una bipolaridad, si la persona está con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de estrés postraumático, con la condición mental que sea, la iglesia no tiene esa sensibilidad, carece del conocimiento para reconocer que una persona que está deprimida debe poder pasar a un llamado para que se pueda hacer una oración por su depresión, y esa depresión tiene que ser atendida desde una perspectiva salubrista y desde una perspectiva espiritual. ¿No lo hace la iglesia por falta de buena educación, o no lo hace porque piensa que la parte de las enfermedades mentales son feas? Nadie quiere admitir, o una iglesia no quiere admitir que un sector importante de su población tiene problemas de salud mental. Lo que pasa es que yo creo que la iglesia no quiere admitir el problema de la salud mental porque todavía un gran sector de la iglesia cree que la fe elimina los problemas de salud mental. ¿Okay? Y que cuando nosotros tenemos algún problema de salud mental es por causa de algún problema en el área de nuestra fe. Es que espiritualmente nos hemos descuidado, es que no estamos orando, es que no estamos leyendo la Biblia, es que no estamos creyendo en Dios. Y no es necesariamente así. Basta solo un paseo breve por las escrituras para uno darse cuenta de cuántos hombres de Dios en diferentes momentos atravesaron situaciones que cuando uno los mira desde una perspectiva clínica, uno dice: espérate, aquí hay indicadores de depresión, por ejemplo. O sea, cuando uno escucha a un Elías pidiéndole a Dios la muerte. Sí, que lo mate. Cuando uno escucha a un Job hablando de que deseaba la estrangulación, o sea, Job tenía ideas concretas de quitarse la vida. Y sin embargo, pues son estos héroes de nuestra fe que los citamos como esta gente a imitar, y lo son, pero oye, atravesaron el valle de lágrimas, de sombra, de muerte, y nosotros tenemos que entender que a veces tenemos una visión tan triunfalista de la fe que no nos permite tener una doctrina balanceada sobre el tema del dolor, el tema de la aflicción y los aspectos de la salud mental, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces tenemos coritos que son antibíblicos, tú sabes, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y nos matamos cantando ese tipo de canciones y todo tipo de canciones victoriosas que hacen que la gente que no se siente de esa manera, entonces percibe que hay algo inapropiado en ellos, algo anda mal conmigo porque yo no me siento con ese gozo, con esa victoria, así que déjame no hablarlo. Todo el mundo aquí está brincando y saltando y todo el mundo se siente contento y la fe de todo el mundo se traduce en gozo y alegría. No necesariamente. La advertencia de Jesús antes de irse fue bien clara: en el mundo tendréis aflicción. El dolor, la aflicción, la tristeza es inherente a la vida del cristiano. Y nosotros tenemos que entender que va a estar presente en nuestras vidas en diferentes momentos y debemos poderla atender como tal. Una persona, porque sea creyente, no tiene que avergonzarse, no tiene que ocultarse en el momento de su aflicción. Debe poder presentar su aflicción con apertura en medio de la iglesia, y la iglesia debe poder acoger
de una manera sensible y en apoyo a ese dolor de esa persona. ¿Es posible que precisamente las decisiones drásticas hacia el suicidio sea porque no hay apertura para discutirlo? La persona se encierra en sus problemas, no discute su situación y opta obviamente por empeorar, se aísla mucho más y termina tomando una decisión mucho más difícil, tal vez por la falta de esta apertura y de esta disposición que la iglesia en términos generales debe tener hacia los miembros que puedan tener alguna situación de salud mental. Sí, definitivamente. Es muy raro que una persona que esté en tratamiento de salud mental, sea tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico, es muy raro que se suicide. La inmensa mayoría de las personas que se suicidan son personas que están atravesando procesos depresivos agudos y no están en tratamiento. ¿Okay? Así que es importante que la iglesia se pueda dar esa apertura para poderlos identificar. Es importante que nosotros podamos reconocer que en medio de una depresión, y el suicidio viene a ser el evento que culmina, ¿no?, un proceso depresivo, es importante que nosotros entendamos que en medio de una depresión las personas pierden unas funciones neurológicas específicas. Me explico. La persona pierde capacidad para analizar, la persona pierde capacidad de tomar decisiones, lo que le llamamos el juicio. La persona pierde por completo la objetividad y es por eso que la ley concede que por encima del libre albedrío, de la autonomía de ese paciente, uno pueda ir a un tribunal y pedir una orden para hospitalizar a esa persona en contra de su voluntad, lo que le llamamos la hospitalización involuntaria. La ley reconoce que en ese momento la persona no es capaz de tomar unas decisiones adecuadas por causa de su condición mental. Uh-huh. Así que es importante que la iglesia entienda eso. La depresión es una enfermedad terrible, pero es una enfermedad tratable, pero puede ser una enfermedad incapacitante. ¿Okay? Así que tenemos que atenderla, tenemos que atender nuestra salud mental. Si la gente en este momento se sienten sumamente nerviosos, muy ansiosos, sin un sentido de que hay un futuro mejor, en ese sentido de desesperanza, tristeza extrema, si usted tiene problemas para dormir en el sentido de que duerme demasiado o no duerme, si usted está teniendo unas dificultades con su apetito, come en extremo, no está comiendo, está viendo que aquellas actividades que habitualmente a usted le llamaban la atención ahora sencillamente no le interesan, pues mire, este es el momento de que usted decida buscar ayuda. Empezó el 2019, vamos a empezar el 2019 con salud mental. Queremos aprovechar estos minutos que nos quedan de este segmento para que si tú tienes la necesidad en esta línea que ha traído la doctora Angie González, te puedas comunicar con nosotros y recibir una palabra de consejo. Esta mañana puedes mantenerte en el anonimato. De hecho, una de las cosas que en este segmento exhortamos es a que precisamente mantengas, ¿verdad?, tu anónimo. Y no queremos identificarte, no queremos, ¿verdad?, que tu situación necesariamente todas las personas que escuchan pues lo sepan por tu nombre. Así que llama al 787-993-9700, 787-993-9700. En ruta, buenos días. Adelante, ¿cuál es tu situación? Pues mis hijas, se fue el año, llegó el año, ni me buscaron ni me llamaron. Y yo tengo una depresión, yo no salgo de aquí. El nene de la grúa que ustedes dijeron vino, me visitó. Pues la visitaron entonces. No sí, me visitaron, pero en mis hijas. Discúlpeme, ¿cuál es el comentario? Perdóneme. En mis hijas no me buscan, no me llaman, no me procuran. Las hijas, ok. Mira, Angie, esta oyente es consecuente en esta llamada. Ella siempre está oyendo Nueva Vida y siempre tiene la necesidad, ¿verdad?, de ser aconsejada, porque ella dice que sus hijas nunca la buscan, nunca la procuran. Sí, mira, y esto es algo que le pasa a mucha gente. A veces son los hijos, a veces son los padres, ¿okay? Tenemos muchos niños, muchos adolescentes que la queja de ellos es que su papá o su mamá, con quien no se está criando, pero conocen que están cerca, pues no los están buscando, ¿ok?
o sus hermanos, algún familiar. La realidad es que nosotros no podemos obligar a la gente a que se acerquen a nosotros. Y hay gente que nosotros anhelamos por el afecto, por el vínculo que nos une a ellos. Pero en la medida en que nosotros reconocemos que eso nos está produciendo mucho dolor, mucha aflicción, la oyente dijo, estoy bien deprimida. Es importante que nosotros hagamos dos cosas principalmente. Lo primero, que busquemos un profesional de la salud mental y que podamos entonces empezar a desarrollar las herramientas para manejar esa aflicción que nos produce el que los familiares que nosotros tenemos una expectativa de que nos busquen, no nos están buscando. Y lo segundo es que empecemos a buscar otros grupos en donde podamos socializar, en donde podamos tener esa red de apoyo que viene a convertirse como en una familia sustituta, en una familia alterna. De hecho, en medio de las iglesias, esto es un fenómeno que se da mucho. Mucha gente se acercan a las iglesias y se anclan, se quedan en las iglesias porque encuentran ahí la familia que no tienen. No porque no existan familiares reales, sino porque no existen las relaciones para que esos familiares se busquen. Y entonces es importante que nosotros podamos entender la iglesia, el fenómeno de la iglesia como una familia sustituta en donde nosotros podemos recibir un poco de esas necesidades emocionales, ¿verdad?, que se cubren a través de la familia. ¿Cómo la gente te puede conseguir para tener una cita contigo, hablar con más tiempo acerca de lo que les está afectando? Claro, estamos en Bayamón, tenemos oficina de servicios psicológicos en la avenida Los Millones. Usted nos consigue dejándonos un mensaje en el 787-613-5908, 613-5908, y también pastoreamos allí en la iglesia Catacumba 2 en Bayamón. Como siempre, Angie, gracias por estar con nosotros. Comenzamos otro añito de buenos consejos con la doctora Angie González. Esto es En Ruta, garantizándote siempre mucho contenido sano, entretenimiento. Muchas gracias y bendiciones. 97.7 Metro